hay que dejar un poco las emociones de lado y fijarse netamente en los números. ¿Ah? ¿Y qué significa eso? Es cómo yo puedo rentabilizar, capitalizar mucho más mi inversión. Al final es un poco eso. A la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos, no somos todos iguales. Pero, si nos cuentas un poco más de ti, tal vez podamos crear el contenido que te prepare para transformar tu capacidad de pago o de ahorro en capitalizar tu futuro a través de la inversión inmobiliaria. Muy buenos días a toda nuestra comunidad de brokers digitales. Encontramos un día más para iniciar nuestro programa Inversionista 818, donde le vamos a enseñar a la gente, le vamos a dar toda la información posible para que se transformen en un inversionista y puedan generar el negocio de que su departamento que va a comprar se pague solo. ¿Cómo se hace? Síganos todos los días porque aquí vamos a estar dando tips, la vista del arrendatario, la vista del inversionista, la vista de la inmobiliaria, que justamente hoy tenemos un invitado muy especial. Pero sin antes no puedo dejar de presentar a mi amigo y socio Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales. Buenos días, Ignacio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenos días, me encuentro fantásticamente bien, un poco cansado, como decíamos recién, ayer fue agotador. Vamos a hacer un pequeño análisis matemático el día de hoy, estadísticos, ratios de inversión. Hoy día nos vamos a hacer un poco más financistas el día de hoy. Así que a quien le gusta la parte financiera de las inversiones inmobiliarias, el capture rate, el retorno sobre inversión, el metro cuadrado y toda esa parte. Ayer hablábamos de ubicación, hoy día vamos a hablar de este tema de los ratios. Entonces, dejamos pasar a la sala a don José vamos a Manuel. presentar a José Manuel Sotera, que es el gerente de marketing, si no me equivoco, también de Desarrollo. desarrollo de marketing para que esté con nosotros. Yo me voy a salir de Instagram, pero voy a seguir en Facebook y en YouTube. Sí, se te ¿Cómo estás, escucha José bien. Manuel? ¿Cómo amaneciste? Qué raro. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Aquí partiendo un nuevo día con mucha energía, como siempre. Sí, Con mucha energía. nosotros Oye, también tenemos que te vamos recuperar. a acorralar. Te vamos a acorralar con mi amigo socio Eduardo. Te vamos a pedir más unidades porque fuiste muy egoísta con nosotros ayer. Nos pasaste muy poquitas, se nos están acabando. Así que vamos a necesitar que nos pases por lo menos unas 5 más. Y qué bueno que se dé eso. Ahora, es una oportunidad en realidad. O sea, para mí es bien, pero por otra parte estoy pasando más unidades a buenos precios, a muy buenos precios, a precios súper convenientes, con condiciones de venta muy convenientes. Por lo tanto, se me genera algo ahí. Bueno, amor y odio, como se dice. Sí, pues, Sí, la promesa amor y de los odio, digitales, yo quiero vender, pero no tan barato. sí. No, pues la promesa de Brokers Digitales es dar una buena oportunidad, Claro. y como lo conversábamos aquí con Ignacio, oportunidad que se pierde, no se recupera. Puede venir otra, pero esa no se recupera. Así que, no, estuvo muy buena noche. Superó nuestras expectativas, como te decía, estábamos muy contentos con aquello. Hoy día es el turno de hablar de ratios. Bien, yo sé que tú tienes mucha experiencia en análisis financieros, Así es. en estudios de mercado, te toca negociar con estos family office, que son personas o familias que tienen, no sé, 1.000 millones de pesos en su espalda, entonces golpean la mesa y toca ver hartos números. En cambio, unas inversionistas micro como nosotros, se nos hace difícil muchas veces hacer esos cálculos. Entonces, la idea un poquito es compartir con nuestro público cuáles son esos ratios primero y tratar de explicarlos para que la gente lo entienda de forma muy simple, como lo hacen en las noticias que le ponen con pera y manzana. Así que tratar de simplificarlo. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti, básicamente son, ¿cuáles son, o crees tú, son los ratios o datos estadísticos más relevantes que una persona como normal nosotros debemos tener en consideración a la hora de evaluar una propiedad para saber si estamos frente o no a una buena oportunidad de inversión? Mira,
Ayer conversamos un poco de la ubicación y yo creo que aquí es un conjunto de cosas, ¿ah? Ok. Tanto la ubicación, tanto el precio, el ticket, los valores de arriendo, pero aquí no hay que olvidar una cosa, que desde mi punto de vista, insisto, un poco pongo el ejemplo súper doméstico de cada uno de nosotros que tiene la intención de quizás de invertir en un departamento, como inversionista micro. Si uno me pregunta a mí, hay que dejar un poco las emociones de lado y fijarse netamente en los números, ¿ah? ¿Y qué significa eso? Es cómo yo puedo rentabilizar, capitalizar mucho más mi inversión. Al final es un poco eso, ¿ah? Ayer hablábamos que si bien a lo mejor a uno no le puede gustar mucho el diseño del edificio, ¿cierto? Etcétera, etcétera, pero si realmente es una muy buena oportunidad de comprar un departamento donde existen descuentos realmente o condiciones de venta, además, bastante buenas, Hay que aprovechar. si se puede rentabilizar o capitalizar la inversión, fantástico. ¿Y cómo uno puede medir eso? Hay un ratio que es bastante conocido ya en la industria y que se llama, es la tasa de capitalización o el famoso cap rate que se llama, ¿ya? ¿Y en qué consiste esto? Que principalmente es el que más me fijo yo, esa es la verdad. Y en general es como tú bien decías, un poco cuando uno va a vender, puede ser vender un edificio completo a un family office, ¿cierto? Que lo quieren para un multifamily. O uno también como empresa está mirando y quiere comprar un edificio en caso de... uno empieza a mover este cap rate famoso. ¿Y en qué consiste el cap rate? Un poco ayer lo conversamos. El cap rate es un ratio que se mide en un tiempo determinado, que es el año, ¿cierto? Y al final es los ingresos que te produce ese inmueble durante todo el año, ¿cierto? Menos los costos que tendría operacionalmente eso, dividido por el valor de la propiedad, ¿ya? Y eso te genera un porcentaje y ese porcentaje te da más o menos el rango de tasa de capitalización de tu plata, de tu dinero, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Los ingresos fáciles, los ingresos si tú te compras un departamento, un estudio, llamémoslo así, y ¿cuáles son tus ingresos? Son los arriendos. Los arriendos. ¿Cierto? Los arriendos. Esos arriendos tú lo proyectas por los 12 meses, menos le restas, ¿qué gastos vas a tener? Vas a tener las contribuciones, ¿cierto? A no ser que sea un DFL2, ¿cierto? Vas a tener, puedes asumir un dejo o un mes máximo, un mes se calcula aproximadamente de vacancia, en caso de que exista vacancia, dependiendo un poco nuevamente de la ubicación que hablamos ayer, ¿cierto? Sí. Y otros gastos que podrían haber. Y eso tú lo divides por el costo total del inmueble. ¿Qué ratios son buenos y qué ratios son más o menos? ¿Qué cap rate es bueno y qué cap rate es malo? El rango está entre 5 y 6 aproximadamente. Sobre 4,5 ya es bueno, ¿ah? Hay algunos inversionistas que ya que tienen bastante experiencia, microinversionistas, que ya van en su, no sé, quinto departamento, etcétera, que ellos ya pueden estar filtrando y dicen, no, yo solamente me voy a ir a departamentos que tengan sobre 5,5. ¿Ya? Pero para poder llegar a un departamento que tú tengas un 5,5 de cap rate, tienen que haber oportunidades únicas. Tú no vas a levantar el teléfono y vas a llamar a la sala de venta, ¿cierto? O a un broker y a decir, oye, es que mira, tengo ganas de invertir y quiero un departamento que me dé 5,5 de cap rate. Eso no va a pasar. No, señor. Muy difícil. No. O sea, te va a dar oportunidades, sí, te va a dar oportunidades. Pero ya llegar a un 5,5, 6 de cap rate tiene que ser una oportunidad única, tiene que ser una muy buena oportunidad. ¿Ah? O sea que, y es un poco lo que hacen ustedes. Perdón, termina. ¿Sí? No, sigue nomás. No, sí, yo lo que decía, disculpe. para terminar la idea, un poco lo que hacen ustedes es justamente, y que a mí me hubiese encantado, yo ya este año tengo 42, ya voy a cumplir 43, me hubiese encantado cuando hubiese tenido, no sé, 30 años, recién partiendo trabajando, me hayan guiado para poder invertir y me hayan dado oportunidad de decir, oye, José, mira, métete a este podcast, métete a este live, te vamos a enseñar cómo, alguien que me puede ir guiando y, mira, al final del día tenías una muy buena oportunidad
ve y vaya a tener estos ratios, estos cap rates para poder invertir. Me hubiese encantado. Nunca es tarde tampoco, esa es la verdad. Y ahora que yo estoy metido en la industria, claro que uno lo ve con otros ojos, pero bien coloquialmente, la pega que hacen ustedes es extraordinaria, porque en realidad como que van enseñando, culturizando a la gente a tener al final una renta ya más cuando sean más viejitos, ¿cierto? Pero con oportunidades reales, ¿te fijas? Porque hay mucha oferta, hay bastante oferta, no hay poca oferta, pero las oportunidades son pocas. Con Eduardo Sí. nos gusta creer que nosotros enseñamos a pescar y al final tú puedes salir a pescar por tu propia cuenta o sentarte en la mesa y comer el pescado frito que hemos preparado para ti. Claro. Claro. Ahora, existen otros ratios, no Ok. sé, está Mira, el antes, UF metro mira, antes de pasar al otro, espérate, antes de pasar al otro cuadrado, ratio, está el ROI famoso, el retorno sobre la inversión. ok. Te decía que antes de pasar al otro ratio, yo busqué entre mis libros y en internet y encontré esta pequeña definición de capture rate que se ve en pantalla ahora y que más o menos explica lo que tú acabas de decir. Dice aquí que el capture rate o tasa de capitalización muestra un porcentaje del flujo del efectivo mensual que te deja una propiedad en relación a su precio de venta. Es decir, lo que tú acabas de decir, los arriendos, el flujo efectivo que es básicamente los arriendos menos los costos dividido por el valor de la propiedad. Pero yo ahí tengo, yo sé que tú dijiste que era el ratio que más veías tú, pero a mí me hace ruido ese ratio, honestamente. ¿Por qué? Primero porque la propiedad no la pagué completamente. O sea, ese capital o el valor de la propiedad yo no la pagué. No salió de mi bolsillo. Y el arriendo, yo con suerte pagué el pie de un departamento. Con suerte. Y si lo reservo hoy día, lo voy a pagar en cuotas más encima. O sea que de primer año no he pagado ni siquiera el 10% del pie. Estoy como por el 7%. Sin embargo, me gané la plusvalía. De acuerdo, no es flujo como tal. Y ahí de pronto el otro índice que me gusta medir a mí es el del retorno sobre la inversión, es decir, cuánta plata yo puse y cuánto me está rentando, independiente del flujo, porque al final de cuentas una cosa es capitalización y otra cosa es flujo. El flujo es, como dice la... Inmediato, ¿cuánto te está Claro, dejando es mensualmente? Es el flujo. lo que me está dejando mensualmente. Y no me deja nada porque es el arriendo contra el dividendo, se paga solo y lo que sumo, lo resto, no me entró nada al bolsillo. ¿Ya? Eso es lo que yo veo, es lo que me han dicho varios inversionistas, es lo que ve un microinversionista, cuánto le entra al bolsillo. Y cuando yo digo que se paga solo un departamento, busco justamente eso, que no salga nada de mi bolsillo, que todo lo que salga de mi bolsillo vuelva a entrar. Yo simplemente logrando eso quedo feliz. ¿Por qué? Me estoy ganando la plusvalía de la propiedad. Un departamento que antes costaba 100 millones, al final de un año va a costar, no sé, un 5% más, 105. Después de 2 años, 110 o 112. Y después de 3 años, 122 o 125 y así. Entonces, esa diferencia entre el precio que yo compré y el precio que vale hoy es lo que yo considero mi real ganancia. Y nuevamente, no es plata que entra a mi bolsillo, sino que es capitalización que yo voy a capitalizar, valga la redundancia, cuando yo obtenga los flujos positivos de la diferencia entre el arriendo y el dividendo, opción 1, y opción 2 es cuando termine de pagarlo y comienza a vivir de dichas rentas. ¿Bien? Claro, yo creo que ahí, Ignacio, son dos cosas. Una cosa es la plusvalía de la propiedad, ¿ya? Y otra cosa es la capitalización, o sea, cuánto yo estoy, cuánto es mi flujo mensual versus la inversión, que en este caso es el cap rate. ¿Te fijas? Sí. El cap rate me parece ejemplo, un índice súper válido de medir, pero me parece que es insuficiente como para poder yo evaluar si es que realmente es buen negocio o no. Es uno de los que aporta. Bueno, aporta, porque son varios datos en realidad. Sí, si no es uno solo. Son varios datos. Tú mismo hablaste del ROI. Yo personalmente te digo que yo me fijo en el cap rate y además me fijo en la plusvalía, que ahí es un dato no menor desde mi punto de vista. Pero, y ahí es donde tú puedes jugar y hacer muchas cosas a nivel de inversionista. Muchas cosas, no sé si tantas, pero te permite un poco hacer alguna
alguna... tener oportunidades, llamémoslo así. ¿Cómo yo lo veo? Cuando a uno como inversionista tiene... es bien raro, porque yo soy inmobiliario, pero me pongo en el caso del inversionista. No, está bien, Es súper extraño, pero bueno. Esa es la idea. Para que tú puedas tener un buen proyecto en la mano, tienes que analizar del ángulo de la vereda del inversionista, del que te va a comprar, porque si no, no. Efectivamente, uno tiene que empatizar ahí. Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Y, a ver, si a mí me ofrecen un edificio, un departamento, hablo como mil inversionista, que tiene entrega en 6 meses más, ¿ya? Primero, el valor o la plusvalía de ese departamento, por las condiciones de venta y las políticas en general de las inmobiliarias, un poco también lo que conversamos ayer, a medida que el edificio o el proyecto esté en verde o en blanco, los valores van escalando de acuerdo a las velocidades de venta y a ver cómo se está vendiendo. ¿Ah? Sí. Nosotros acá en Chile tenemos suerte porque en general, como existe una falta de vivienda, generalmente se da muy bien las ventas, ¿cierto? Si es que los precios están relativamente competitivos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a mí me vienen a ofrecer un departamento que está en blanco, literalmente en blanco, que ni siquiera todavía parte la obra, las inmobiliarias en general sacan con un porcentaje de descuento de un 10%, de un 15% de descuento. Eso quiere decir que el valor de ese departamento al día de hoy, ¿cierto? Podemos llevarlo a un ticket, podemos llevarlo a un efímero cuadrado también, que a mí personalmente no me gusta mucho el efímero cuadrado, sirve, pero no me mueve tanto la aguja en el sentido de tomar decisiones, ¿ya? Me interesa mucho más el ticket. Yo congelo ese precio, yo reservo ese día, el día 00 de compra en blanco, y yo reservo. Pasan los 18 meses, los 20 meses, y en 18 o 20 meses más, esa propiedad ya no va a valer lo que yo la compré, no va a valer las 2.000 UF, por darte un número, va a valer 2.300, 2.400 UF. ¿Por qué? Porque primero, yo compré en blanco, en donde compré con precio descuento la inmobiliaria. Por lo tanto, Claro. ya en esos 18 meses me estoy ganando esa plusvalía de ese descuento. Y eso tengo que agregarle después, una vez que yo compre ese departamento, el tiempo que va pasando y la plusvalía que va a ir adquiriendo. ¿Ah? No hay que olvidar que desde el año 2004, 2005, los precios de las viviendas han subido un 103%, si mal no recuerdo el año. Entonces, los precios de la vivienda siempre han estado en alza. Entonces, ya existe una plusvalía. Ahora, tú puedes tener esa mayor plusvalía si tú compras en blanco. Entonces, es ahí en donde, si tú me preguntas a mí, el famoso cap rate se dispara. ¿Te fijas? Pero Claro. el tema de la plusvalía para mí es fundamental. O sea, es lo que te mueve la aguja al final de la cantidad de retorno que tú puedes tener sobre tu inversión. Esa es la verdad. Y se da, y por eso yo me reía que uno se puede hacer muchas cosas, se da que en cierto modo tú puedes reservar, ¿cierto? Promesar el departamento el día 00, tú congelas un precio, llamémoslo así, 2.000 UF, ¿cierto? O 2.100 UF, tú congelas ese precio, 18 meses más, 20 meses más, esa misma propiedad va a valer 2.300, 2.400 UF. O sea, ya tienes por lo bajo 300 UF adentro tuyo. Sin embargo, el crédito hipotecario a ti te lo van a dar por los 2.100 UF o 2.000 UF, ¿cierto? Menos el pie que hayas Tú pagado. tomas ese crédito hipotecario y tú, exactamente, menos el pie, el financiamiento del 80, Claro. 85, 90, y va a depender. Entonces, tú, una vez que tú compres esa propiedad, tú esperas 3 años, los arriendas y tú puedes después repactar tu crédito hipotecario. Tú vuelves a tasar esa propiedad y a lo mejor ya no va a costar 2.300, sino va a costar 2.400 UF. Tú la compraste en 2.000, vas a tener 400 UFs adentro de tu bolsillo. Tú repactas con tu banco esas 400 UF, 2.400 UF por 25, 30 años más, y el banco te pasa a ti esas 400 UF. ¿Y esas 400 UF de qué te sirven a ti? De ir a otra inmobiliaria Y comprar o otro la misma pie. que compraste, qué sé yo, y dicen, oye, ¿qué proyecto nuevo tienes? Pum, puedo poner el pie, aquí está el pie, démelo aflujeado. Y así puede hacer Eso esa es maquinita. oro. Esa es la, Eso que acabas de decir eso es lo que voy yo, o sea, es un tip oro.
Un lingote de oro, Sí, como de... entonces, por eso es súper importante. Yo juego con esas dos variables, esa es la verdad. Juego variables, o sea, en realidad son tres. Ticket, sí o sí, que también va por el efecto de la plusvalía y el efecto cap rate. Esos son, Ticket, José Manuel, para mí son los tres movimientos, el ticket es el valor de venta del departamento. Al el final. valor de venta, eso te iba a Ah, decir, para Es aclarar. el valor de en venta del departamento. general, yo no dejo de mirar el UF metro cuadrado. Personalmente, yo no soy muy amigo del UF metro cuadrado. Me interesa mucho más el ticket, ¿ya? O el valor de venta del departamento, justamente porque es el que ayuda a sacar el cap rate. Pero es bueno también sacar el UF metro cuadrado para tener un valor unitario y comparar. ¿Te Sí, fijas? Claro. Ahora, ¿qué te dice a ti el UF metro cuadrado? Es bien variable, porque hay algunas inmobiliarias que te dicen, no, el valor total del departamento es la superficie útil, el departamento interior, más terraza. Entonces suman la superficie útil más la terraza. Hay otras inmobiliarias que dicen, no, es la superficie útil más terraza, pero esa terraza la consideran como media terraza. ¿Te fijas? claro, Entonces, entonces, para poder hacer un comparativo, así bien de UF metro cuadrado, uno tiene que investigar un poquito más, llamar a la persona que te está vendiendo, decir, ¿qué considera esto? ¿Descuenta CHAF o no descuenta CHAF? Supuestamente debería descontar CHAF. Entonces, el UF metro cuadrado puede ser de repente un poco enturbiado por falta de información. claro, Ujú. es un índice Totalmente. poco claro. Yo me acuerdo que además yo me perdí un montón de oportunidades en una época, hace 10 años atrás, cuando estuve buscando departamentos de inversión, me perdí un montón de oportunidades. Perdón, no era departamentos de inversión. Hubo una época en donde yo estuve buscando una oficina para la empresa donde yo trabajaba en esa época, que era una empresa familiar de turismo. Y estuvimos buscando oficina para cambiar el famoso arriendo contra dividendo, esa típica filosofía, ¿no es cierto? Que hoy día yo también la considero que no es tan real es un mito eso de pensar de que tengo que cambiar arriendo por dividendo cuando yo en realidad puedo seguir arrendando e invertir mi plata donde es más rentable. Pero bueno, el punto es que yo perdí muchas oportunidades de inversión para comprarme esa oficina, porque cuando yo me compré mi departamento, la UF metro cuadrado estaba, ponte tú, a 60. Y cuando fui a preguntar 5 años después cuánto estaba la UF metro cuadrado en oficinas por el mismo sector donde yo había comprado mi departamento, y estaba como a 80. O sea, y yo dije, pero ¿cómo puede ser posible? Y, y le dije, se equivocaron, está malo, no voy a comprar tan caro. 6 meses después, 90. o sea que es un ratio que yo hoy día no miro, o miro muy poquito. No es un referente para mí. Además que me enturbia mi decisión, porque un departamento más grande de 3 dormitorios tiene un valor promedio de metro cuadrado más bajo que un departamento más chico, pero la relación arriendo versus dividendo de un departamento más chico, el ratio de retorno sobre la inversión es mucho más alto. Entonces, yo ya no miro el valor metro cuadrado. Esa es la realidad. Es bueno tenerlo ahí para un poco saber unitariamente, pero insisto, yo comparto un poco con lo que dices tú, pero para poder compararlo hay que saber comparar, hay que comparar peras con peras, o sea, la misma cantidad de cómo se sacó ese metro cuadrado del departamento, etcétera. Sí, sí. Oye, el otro índice que Para yo poder calculo es... comparar bien, o si no, no hay... Sí. El otro que yo calculo para ver si es que está bien o está mal, yo me fijo mucho más en el arriendo versus el dividendo. Entonces, lo que yo hago es que yo me voy a estos portales de simuladores de dividendo y literalmente le pongo mis valores. O sea, me hago a mí mismo una propia simulación y juego ¿Sí? a 30 años, a 20 años, a 15 años, ¿no es cierto? Juego con el precio un poco para arriba, un poco para abajo. Eso es para ver si cuánto porcentaje de pie voy a dar. Un 10% de pie, un 15, un 20, un 25. Por cierto, cuando ya uno va por la tercera, cuarta propiedad, se hace más difícil porque ya no te financian al 90%, o se hace más difícil financiar al 90%. Además, los costos comienzan a aumentar porque comienzas a pagar contribuciones, o sea, de FR2 son solamente los 2 primeros. Entonces, los costos de tu negocio comienzan a aumentar producto de estos impuestos. Bajan otros costos porque comienzas a bajar los costos de administración, ¿no es cierto? Ya negocias con
por 3 propiedades, no por 2 o por 5. Entonces, una cosa va compensando a la otra. Los seguros de arriendo, con tu corredor de seguro ya le negocias por 3, 4 propiedades, no por una. Entonces, empieza a encontrar estos equilibrios. Y el arriendo, para poder compararlo contra el dividendo, tal que siempre me quede el arriendo más alto que el dividendo, hago una cosa muy básica y simple, que es voy a los portales de arriendo de departamento, hago 3 cosas, la verdad. Una es que le pregunto a un familiar, la típica, oye, ¿cuánto crees tú que están los arriendos? ¿Te parece que está bien, que está bien? Luego le pregunto a un especialista, a un corredor de propiedades especialista, pero tiene que ser especialista específicamente en ese tipo de propiedad, en ese sector o área, porque si le pregunto a un tipo que es especialista en casas o en terrenos o en haciendas, en campos, no tiene idea de cuántos son los arriendos de los departamentos de inversión de Santiago Centro, no tiene idea, o sea, te va a dar cualquier número y quizás peor, te va a responder cualquier cosa con tal de no quedar de ignorante. ¿Ya? Entonces hay que preguntarle, es como que tú le pregunté a un médico cirujano sobre hongos en la uña, o sea, te va a responder, ¿cachai? Pero no es su especialidad. Y eso es lo segundo que hago. Y lo tercero que hago es lo que haría cualquier ser humano, que es básicamente me meto al portal inmobiliario, me meto al GoPlace, me meto al TokTok, cualquiera de estos portales, ¿no es cierto?, de arriendo de departamentos, y busco algo como si yo estuviese buscando para vivir ahí. Y busco algo que sea lo más parecido, porque esa es la otra, que es muy difícil encontrar algo exactamente igual. Es muy difícil comparar peras con peras, entonces tengo que hacer unos estimativos. Sí, efectivamente. Y lo mejor es llamar por teléfono a los corredores, Eso, como dices tú. Es hacer el ejercicio. levantar el teléfono y también y ver también las condiciones del edificio. Ayer algo comentamos un poco al final del live, un poco de los valores de arriendo son bastante parejos en realidad. Lo que sí te varía es si es que el departamento o el edificio es relativamente nuevo, qué amenities tiene, y eso un poco a nivel inversionista, que es lo que te da un poco fidelidad hacia al arrendatario. Claro. Y hace que mi inversión sea más rentable, porque, Los valores de arriendo, como te decía, claro, porque, disculpa, te interrumpí. Continúa. sí, no, es que de repente se me corta la comunicación. Sí, Entonces, lo que tenemos te un decía, delay. no hay que olvidar, insisto, el cap rate al final es el ingreso, ¿cierto? Menos todos los costos. Y esos costos, si tú le agregas vacancia, te va a ir bajando tu cap rate. Entonces, tú lo que quieres, lo que más quieres es tener vacancia cero. ¿Para qué? Para que tú no pongas un mes, 2 meses el dividendo de tu bolsillo, que se pague solo, que se Correcto. netee esta cuestión. ¿Te fijas? Entonces, y es ahí en donde, si bien los valores de departamento, de arriendo, en la misma cuadra, en 2 edificios, pueden costar lo mismo, sí hay que fijarse en ese sentido qué prestaciones tiene más o menos el edificio. ¿Es más cómodo para el arrendatario? ¿Menos cómodo para el arrendatario? Está bien que la ubicación esté privilegiada, pero también hay que fijarse si es que a lo mejor tiene piscina o no tiene piscina. Acá en Santiago en verano hacen 35 grados. Entonces el gallo, o sea, hay que querer bañar. Hay departamentos que a lo mejor no tienen piscina. Claro. ¿Te fijas? Entonces el gallo va a decir, no, prefiero irme a un departamento que tiene piscina. Y así otras tantas cosas más. Oye, he visto Sí. ahora en este último tiempo, mirando algunas, que ya tienen home office. El edificio viene con lugar para hacer home office, que me llamó mucho la atención. Eduardo dice que que le llama la atención que ha habido de edificios con home office en las plantas, como amenity. Sí. De todas maneras, y ahora con lo que está pasando con toda esta pandemia, con mayor razón, ya se rompieron los paradigmas, definitivamente. Si tú me preguntas a mí, ¿existe alguna diferencia que yo esté en la oficina ahora o acá en la casa? La verdad que no, he seguido trabajando igual, Es o más un poquito efectivo más incluso. enredado por el tema más doméstico, qué sé yo. Pero si yo viviera en un edificio y tengo abajo un home office, pero obviamente me voy abajo a trabajar. Estoy mucho más Claro. cómodo, puedo salir, que sí, o sea, fantástico. Entonces, hay home office, hay living donde también podía hacer vida en comunidad,
hay unos edificios que tienen un poquito de área verde que puede salir. Incluso hay edificios que tienen hasta en el primer piso departamentos con un patio. Un patio. Es un lujoso, pero tienes patio. Se busca mucho eso. Entonces, Lo encuentro increíble. Lo encuentro Sí. genial. No, por eso decía yo un poco y les comentaba que, no, volviendo al tema inicial, ratios, fantástico, hay que mirarlos sí o sí. Ujú. Sí, o sea, son elementos que te ayudan a tomar decisiones. Sin embargo, no solamente los ratios tienen que estar ahí, hay otras variables. Hay otras variables. Variables, por ejemplo, de oportunidad, efectivamente variables de la oportunidad de comprar un departamento donde exista una oferta real, concreta, con condiciones de venta demasiado flexibles. ¿Para qué? Para que tú tengas una mejor plusvalía. Donde el edificio tenga prestaciones, donde tú fidelices al arrendatario. ¿Te fijas? Todo ese conjunto de cosas y muchas más, ¿cierto? Va a hacer que la plata que tú estás poniendo para invertir, ¿cierto? Te rente lo que tú te estimaste. Que estamos hablando de cap rate 5, 5, 5, idealmente 6, ¿te fijas? Entiendo. José Manuel, vamos a ir a un par de preguntas y saludar a un par de personas que nos han estado escribiendo tanto en Instagram como en Facebook. Aquí vemos, por ejemplo, a Andrés que nos saluda, Camila nos saluda también, Carolina nos manda un saludo también, muy buenos días desde Arica. Yani nos saluda también, muy buenos días. Cristian Gatica nos saluda. Said nos hace una pregunta, dice, ¿cuánto es un porcentaje decente? 4 a 5, bueno, lo acabas de decir, pero si ese no me da un monto de que se pague solo. Lo conversamos recién, Said, básicamente, el cap rate no... para que se pague solo el arriendo tiene que ser mayor que el dividendo, y si es que tú tienes, y el dividendo depende de factores que no están relacionados con el arriendo, como por ejemplo la tasa de interés, el CAE, la cantidad de años, el porcentaje de pie que hayas entregado. Entonces, esos elementos son los que hacen que tú tienes que jugar con tu dividendo antes de tomar tu decisión de inversión en base a un arriendo que es un dato relativamente fijo, o sea, de acuerdo, cambia con los años y va aumentando, pero ese valor es relativamente conocido. Y las variables que no es una variable que tú puedas controlar del todo. En cambio, el dividendo es una variable que tú puedes controlar muchísimo más. Tú puedes controlar cuánto pie vas a pagar, puedes controlar de alguna manera la tasa que vas a negociar con el banco o no, dependiendo de ti como seas sujeto de crédito, y por supuesto puedes controlar la otra variable que es más manejable también, que es la cantidad de años sobre la cual tú sacas tu crédito hipotecario. Y entonces, el dividendo es mucho más manejable que la variable arriendo. Y ese juego es el que te permite definir cuándo se paga solo y cuándo no. José Manuel, yo en general, perdón, complementando un poco lo que tú estás diciendo, Ignacio, en general, yo me he dado cuenta que ideal poder bajar lo más posible el dividendo. Eso sería lo óptimo. La gracia, ¿cierto? Pero siempre hay limitantes. O sea, yo no puedo poner un pie, personalmente, no es conveniente poner un pie de un 30-40%. Aquí la idea es apalancarse lo más posible, ¿cierto? Tener Sí. Que el banco te preste plata lo más posible. Entonces, si te presta lo más posible, si la tasa es baja, qué sé yo, igual la cuota podría estar ras o un poquito más alta que el arriendo. Entonces, ahí hay diferentes juegos, como por ejemplo, primero tomar una tasa variable. Los primeros 5 años una tasa variable que es muy baja, ¿cierto? Y al año 5, ¿cierto? Al año 3 tú le puedes decir, oye, ya tasa fija, y esa tasa fija puedes jugar un poco cómo están las tasas. En general las tasas están bajas. Con eso, ¿qué es lo que hace? Que los primeros 5 años tu dividendo va a ser muy bajo, pero realmente muy bajo. Sí. Y la diferencia entre el arriendo y el dividendo te va a dejar un colchoncito. Y ese colchoncito tú lo puedes ocupar, si lo multiplicas por... lo dejas en las primeras 6 cuotas como de gracia, llamémoslo así, le dices al banco, oye, no quiero pagar los primeros 6 meses, ¿cierto? Y te lo da, tendrá un costo mínimo, ¿cierto? Más la diferencia de los otros 6 meses anualmente de la cuota versus el arriendo, en un año te voy a hacer las vacaciones, ¿ah? Viéndolo bien doméstico. ¿Ah?
Por eso te decía verdad. yo que existe mucho juego en esto, existe mucho juego y se pueden hacer muchas cosas, es bien entretenido. Y la idea un poco es jugar, entonces, con esos 6 meses, con esos 5 años de, ponte tú, que te apalanquí un 85%, ya que no dan el 90%, o difícil que estén dando el 90%, un 85%, ¿cierto? Lo más posible, con una cuota o una tasa de interés de 1,5, variable, un departamento en una oportunidad, ¿cierto? Como la que tienen ustedes, un valor bajo, claramente ahí podéis sacar su buena Buena ganancia. diferencia. Sí. Claro. Te iba a Oye, preguntar, José Manuel, te quería hacer una consulta. Hoy estoy dando todos Em, los tips, en realidad. sí, te quería hacer una consulta. Cuando un hito muy importante que nosotros conversamos es el tema del metro, ¿ya? El metro cuando anuncia Sí. una nueva línea, una nueva cantidad de estaciones, se va uno por ese lado. ¿Cuánto es lo que más o menos calcula la inmobiliaria que se va a valorizar tu departamento al momento que ya el metro entre en funcionamiento? En general, más o menos está entre un máximo un 15%, Un aproximadamente, entre un 10 y 15%. un 15%. Ese es Que más o eso, menos son los eso lo agregamos a porcentajes la de... plusvalía. O sea, absolutamente, no, Claro, absolutamente. O sea, desde que... A ver, aquí son cosas bastante... son como acción y reacción. Eh, eh, por ejemplo, está proyectada la línea 7 de metro. La línea 7 de metro que va a ser una línea que va a pasar ahí por el eje de, Mapocho. de Mapocho, ¿cierto? Y ya Renca y termina en Estoril. ya está proyectado, ya incluso está licitado, ¿cierto? Estaba proyectado a partir este año, a finales de año, creo que a partir del próximo año, ¿cierto? Pero por ahora, está ahí. Es una proyección y hay algunos efectos concretos, sin embargo, los valores de edificios todavía no se pegan la disparada del 15%. Desde que el minuto que entra una máquina a hacer la excavación del metro y poner los cierros, entonces ya es una realidad. y ahí el Correcto. precio ¡pim! Que se pega su Empieza subida. a Se genera subir. la realidad del metro. Y ahí la cuestión se empieza, ¡pum! Oye, pero si está el metro acá, se están construyendo, va a estar en 5 años más listo. Perfecto. Claro, Una vez claro. que está listo en 5 años más, ese 15% Ya, sí. ya es que la cuestión Ya pasó la vieja en ya. sí. Cercanía. Las personas necesitan cercanía. Claro. Viviendo a 2 cuadras del metro, a 3 cuadras del metro, no pegado al metro, porque la boca del metro igual genera un poco de incomodidad. Es mucho flujo de personas, mucho flujo de comercio, mucho flujo de todo. Entonces, de repente hay personas que quieren estar un poquito más tranquilos, 3 cuadras del metro. Es un buen. Sí, 3 cuadras del metro, tú ya estás tranquilo, no existe tanto flujo, no existe tanto riesgo, etc. Entonces, claro. te tomas el metro a 5 minutos y el metro en 10 minutos, 15 minutos está en tu lugar de trabajo. Genera cercanía, te Sí. genera mucho más... puedes llegar a todas partes. Puede ser Perfecto. combinación de línea, para allá, para acá. Los tiempos son estándares del metro. Entonces, eso te da una plusvalía tremenda. Es que va por ahí en 15%. Impecable. Para hacer un resumen entonces, muchachos, porque ya estamos llegando a Estamos la hora llegando a de la hora. término. Para hacer un resumen, con todo de lo que hablamos hoy día, la idea es, para encontrar una buena oportunidad, tratar de buscar un proyecto en blanco, que es lo más lejano a la fecha de entrega. Aquí lo podríamos resumir un poquito como al revés de lo que estamos acostumbrados. Yo creo que el chileno está acostumbrado a comprar como se compra en el retail. ¿Qué pasa en el retail? Cuando parte la temporada es más caro y cuando termina la temporada es más barato porque vienen las liquidaciones. Acá en el mundo inmobiliario es completamente al revés. Cuando parte es más barato que cuando se entrega la propiedad. Entonces, si encontramos una oportunidad que haya un proyecto en blanco, congelamos el precio y empezamos a capitalizarnos. Esa plata no la vamos a recibir en el momento, pero la vamos a recibir al final cuando hagamos la venta de nuestra propiedad. Y lo otro, como lo conversamos entre ayer y hoy, buscar una buena ubicación, buscar una buena calidad de terminaciones. Una buena oferta se compone de muchas cosas.
de muchas cosas, no solo de una. Está el CAPRES, como conversaban ustedes, está por el otro lado el financiamiento, está por el otro lado ver con qué inmobiliaria voy a invertir y cuáles son las terminaciones y cuál es la confianza que me da esa inmobiliaria. Y aquí está enfocado, si está enfocado al inversionista o está enfocado a la familia, a una vida que yo pueda realizar ahí. Así que yo creo que eso más o Eso es menos un un tema, resumen. Uh-huh. eso es un tema, ayer también lo comentamos bien por arriba en realidad, Uh-huh. pero lo que tú acabas de decir, Eduardo, la verdad que yo también encuentro que es bastante importante. Los diseños de edificios para inversionista, ¿cierto? O renta residencial son diferentes a un edificio para Familiar. vivienda final, llamémoslo así, Claro. familiar. Es diferente, los diseños son criterios diferentes. ¿Ah? Existen controles de acceso, existen nivel de determinaciones diferentes, en el sentido de que tenga más durabilidad. No hay que olvidar que esto está pensado para que se arriende, ¿cierto? Insisto, que el arrendatario esté contento donde esté viviendo. Sin embargo, tiene que tener terminaciones que sean un poco, como digo yo, heavy duty, que efectivamente soporten el tráfico. ¿Ah? Claro. Los pasillos tienen que ser un poquito más anchos para las mudanzas. Si el edificio completo es para arrendatarios, los arrendatarios estarán 5 años, ¿cierto? Hasta que a lo mejor se case o no se case, tenga que irse a vivir con su pareja a un departamento un poquito más grande, ¿cierto? A lo mejor al principio vivió un estudio, después quiere un uno con uno, etcétera. Claro. Hay movilidad, hay movimiento. Y en esos movimientos el edificio tiene que tener las prestaciones que corresponden. Si no, va a estar muy dañado. No hay que olvidar también que el edificio tiene que ser económico operativamente. ¿Te fijas? Los gastos comunes no pueden ser muy elevados. ¿Ah? Eso es un temón, es un temón. Yo no puedo tener, por ejemplo, la zona vertical de seguridad, que es la escalera, al fin y al cabo, que nosotros yo le digo zona vertical de seguridad porque efectivamente la zona vertical de seguridad, en caso de incendio, así. Pero un buen chileno en la escalera. No puede tener interruptores con luces prendidas todo el día. No puede tener la luz prendida todo el día. Claro. Tiene que tener sensores, tiene que ser luces LED, lo mismo en los pasillos, etcétera. ¿Ah? ¿Te fijas? Qué bueno que pequeños detalles que te marcan una diferencia súper grande que hay que darse cuenta, porque si el edificio tiene unos gastos comunes muy altos, va ¿cómo se llama? Va en desmedro del inversionista totalmente, no te lo van a arrendar. O sea, el arrendatario va a estar ahí, le va a encantar todo y va a decir, oye, pero es que aquí el gasto común en realidad pago Claro. 7.000 pesos, 8.000 pesos más que el departamento que está al lado y tiene quizás las mismas prestaciones, la misma cantidad, llámese área verde, pero por ejemplo, voy a ser un poco autorreferente, los diseños que nosotros hacemos como inmobiliaria de paisajismo, ¿cierto? En los edificios son de bajo consumo hídrico, absolutamente bajo consumo hídrico. El pasto que consume mucha agua, creo que 5 litros por metro cuadrado, ¿cierto? Uh-huh. Más o menos, incluso un poquito más. Idealmente no tener pasto. Imagínate, yo tengo 1.000 metros cuadrados y puro pasto, que los renders muestran puro pasto y árboles. Al final eso hay que mantenerlo. Si no se mantiene, se genera un edificio feo, poco mantenido, antiguo. No van a querer irse a vivir ahí. Claro. ¿Qué pasa con el inversionista? Oye, ¿por qué no arriendo mi departamento? ¿Qué pasa? Algo está pasando. Te fijas, la mantención tiene que ser muy baja. Para eso los diseños, concebir el edificio para renta residencial tiene que ir desde la concepción, desde el diseño inicial. Y eso tiene que haber criterios. Y esos criterios tienen que salir de la inmobiliaria. No tienen que, y obviamente van a los arquitectos, que sin ellos, la verdad, uno no podría hacer estos diseños, pero tiene que haber esa experiencia, tiene que haber ese conocimiento. Si no, qué buen punto tocaste, José Manuel. Aquí José Miguel en Facebook, en YouTube nos está preguntando si es posible conocer esos gastos comunes antes cuando uno está comprando en blanco, y la respuesta es que es muy difícil porque tú puedes hacer un estimativo y no hay cómo saberlo porque va a depender también de la administración que administre, para la redundancia, ese mismo edificio. Pero en general los factores que sí puedes manejar
son justamente el que estamos comentando aquí, que la construcción del edificio tenga materiales de alta durabilidad, eficientes, enfocados a cuidar una administración eficiente, valga la redundancia. Mira, me quedaron varias preguntas sin responder. Disculpa. Perdón, para que tengan una idea, los gastos comunes están entre 600, máximo 1.000 pesos el metro cuadrado, para que tengan una idea más o menos. Pero ese es como Okay. ese es como el rango. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bien. ¿Quedan más preguntas, Ignacio? ¿Alguna cosa? Las preguntas que se nos quedaran en el tintero las voy a responder manualmente por chat, o me pueden preguntar esa misma pregunta por WhatsApp y yo se la respondo más profunda con un audio o con un videíto, que me gusta hacer videitos, ya se dieron cuenta. Entonces, les mando un fuerte abrazo, José Manuel. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Ignacio, Eduardo. Nos vemos hoy día en la noche, tarde-noche, ya no lo sé. Y nada, aquí yo siempre disponible para lo que ustedes estimen conveniente, cualquier ayuda que necesiten o tema a conversar inmobiliario, cuenten conmigo, esa es la verdad. Perfecto, fue muy interesante, José Manuel, nos diste un punto de vista que espero le haya servido mucho a la gente, que es el lado de la inmobiliaria. A mí me sirvió bastante, creo que la gracia de estos live que uno nunca termina de aprender. Y nada, pues, estamos viéndonos a la noche y nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos, muchachos, cuídense, quédense en casa, nos estamos viendo, nos vemos mañana. Ok, chao, chao. Chao. Chao.